un papa que muchas veces ponía el dedo en la llaga, ¿no? En temas sobre el cual mucha gente no quería hablar. Por ejemplo, también lo que está pasando en Gaza, ¿no? Con la crueldad, como se refería muchas veces, de Israel contra los palestinos. Claro, cuando dice, hablamos de Ucrania porque la tenemos cerca, pero ¿qué pasa con Siria? ¿Qué pasa con otros países y otras naciones que están viviendo hace muchísimos años en guerra? Bueno, la pregunta ahora es saber cómo seguirá ese legado de Francisco y cómo será el próximo papa, si será progresista como él. Bueno, Néstor Pérez está con el padre Javier Soteras, director de Radio María, y alguien muy cercano a Bergoglio. ¿Cómo estás? Silvia, Adrián, buen día. Efectivamente, están acostumbrados a lo políticamente correcto en la Iglesia Católica. Parece que la irrupción de Francisco fue la gran novedad. Pero eso es lo importante, es saber si se quedó a mitad de camino, fue más lejos de que él se esperaba. Bueno, al respecto, Javier Sotera lo conoce profundamente, un hombre de consulta en aquellos años, ¿se acuerdan ustedes? En el 13, cuando fue justamente ungido como Papa Francisco. Sotera, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo están? La primera reflexión, considerando que fue muy tempranito el día de la muerte. Bueno, mis padres fallecieron no hace mucho tiempo. Ellos esperábamos su partida, pero cuando llega el momento siempre es inesperado. Aquí lo mismo. Lo veíamos cómo declinaba sus fuerzas, sus posibilidades, hasta con dificultades para hablar. Dio batalla hasta el último. El discurso de ayer es manifiestamente una profecía. Dice: correré la carrera hasta el final, citándolo a Pablo. Y ayer, a pesar de que le dijeron que no saliera a saludar, se subió al papamóvil, recorrió toda la plaza, saludó a los niños, los abrazó. Bueno, y esta mañana nos enteramos de su partida, dio hasta la última gota de sangre. ¿Qué se espera ahora? Nos decía usted que recién en 15 días todo el proceso político de sucesión. Sí, todo el cónclave se calcula entre 15 y 20 días. Él modificó lo que sería por un documento del año pasado, del 24, cómo sería la sepultura de un pontífice de acá en adelante, con un cajón simple de madera. En el caso de él, en Santa María la Mayor, el lugar donde cada vez que viajaba, de los 67 viajes que hizo, pasaba un rato antes de subirse al avión para entregar una ofrenda a la Virgen y al volver también. Y bueno, en estos días también pasó por allí, casi como para decir que estaba de viaje, y lo va a tener ahí, en este viaje al cielo, ahí descansando en Santa María la Mayor. ¿Qué operó en Bergoglio, considerando que es un hombre que ha leído y profundamente Ratzinger, que justamente no es de lo más progresista que hubo en la Iglesia Católica? ¿Qué operó en él para que se transformara finalmente en lo que fue, para intentar transformaciones en la Iglesia? No, yo creo que ahí primero hay que leerlo bien a Ratzinger. Tal vez la imagen que tenemos de Ratzinger conservador, que posiblemente en algunos aspectos tenga ese tinte o ese mote por el lugar de pertenencia geográfica y cultural al que pertenece. El Ratzinger del concilio, un Ratzinger que es donde Francisco vuelve, con una apertura hacia el mundo desde la Iglesia muy fuerte. Después le toca acompañar a San Juan Pablo II. Eso muestra otro costado también muy complejo de la Iglesia, saliendo de detrás de la cortina de hierro, con un pontífice que tenía características de haber estado marcado por el comunismo, que de hecho todo indicaría que el atentado que sufre él el 13 de mayo del 81 ha sido un atentado perpetuado por la KGB. Esto es lo que indicaría eso. Hay que entrar en ese contexto bien complejo para comprender cada uno de estos personajes. Y bueno, Bergoglio viene de América Latina, le pone esa impronta propiamente nuestra al pontificado por primera vez en Europa. Por eso esto que escuchábamos recién, nosotros porque lo tenemos cerca, una iglesia muy eurocéntrica, digamos, ¿no? Y esta presencia disruptiva de él tiene que ver más con lo que la iglesia buscó desde siempre alrededor del concilio impostar desde Medellín, Puebla particularmente y Aparecida,
como una iglesia que iba por un camino conciliar, pero viviendo desde el lugar donde los pobres son imágenes de Jesús y claman por un mundo distinto, ¿no? Silvia, Adrián, los escucha Javier Soteras. ¿Qué tal, padre Soteras? Siempre muy cercano al Papa Francisco, pudiste conocer más su intimidad. Preguntarte si este hombre que se animó a enfrentarse a los poderosos de la Iglesia le tenía miedo a algo o hubo luchas con las que no pudo. Me parece que no temió y obró con mucha libertad. No temer no quiere decir no haber sufrido las consecuencias de las amenazas, digamos, ¿no? Tanto del poder interno de la Iglesia en las luchas internas dentro de la Iglesia, cuanto también de los poderes internacionales, ¿no? Yo recuerdo en el viaje que me tocó acompañarlo a África, los periodistas que estábamos sobre el avión sabíamos que había amenaza de un atentado sobre el aéreo, digamos, ¿no? Porque, bueno, íbamos a un lugar muy complejo donde el poder de algunos poderosos europeos muy afincados en el África, en particular en la República Centroafricana, amenazaban con generar eso, ¿no? Con boicotear el viaje. Y me acuerdo, le preguntó un periodista, ¿hay que temer a algo? Sí, pónganse mucho repelente porque hay mucho mosquito en el África, ¿no? Como diciéndole, no es que sea así el valiente, seguramente habrá sufrido lo de Jesús, ¿no? En Getsemaní, si fuera posible que pase de esto, pero bueno, para adelante, digamos, ¿no? Mucho más importante hacia dónde se va que lo que uno tiene que transitar para llegar a donde va. Y padre, ¿qué sueño pudo haber quedado inconcluso para Francisco? Él tenía un vínculo muy especial con Teresita, el Niño Jesús, ¿no? Y esa santa francesa del siglo que pasó tenía una máxima antes de morir que decía, también en el cielo les voy a hacer mucho bien. Así que si algo quedó pendiente, nos va a dar que trabajar en este sentido, nos va a ofrecer lo que quedó pendiente también como tarea. Además, con lo que ya dejó como legado, tenemos mucho para trabajar. Y en cuanto al viaje a la Argentina, ese que muchos decían que iba a volver, otros que no, pero siempre recordamos que cuando se fue del Obispado de Buenos Aires, él ya decía que no pertenecía a un país, sino que pertenecía al mundo católico, ¿no? Pero ese viaje, ¿él realmente estaba pendiente? ¿Él quería volver? No estoy en condiciones de responder a eso. Seguramente hubo algunas posibilidades que después se vieron frustradas. Hay que preguntarle a los poderes que gobernaron este país de un color y de otro, como al mismo tiempo que invitaban, impedían. En esto uno conoce de eso, lo que ha pasado. Yo recuerdo de tener información básicamente desde Roma que decían esto mismo, ¿no? Uno sabe también que la Iglesia en ese punto, al estar en todo el territorio global, tiene acceso a una información que a veces no se tiene en otro lugar, y en el Vaticano se sabía que mientras los gobiernos de la Argentina lo invitaban, por otro lado, por distintos sistemas, por distintos intereses, lo impedían. Así que bueno, habrá que preguntarle a los que lo invitaron y lo impidieron. Padre, que de repente hayan elegido un papa argentino fue asombroso, fue sorpresivo, no lo esperábamos, fue extraordinario. Y cuando un tenista, por ejemplo, argentino se consagra campeón, cuando un boxeador argentino aparece, muchos chicos empiezan a hacer boxeo, a hacer tenis. ¿Con el papa argentino se produjo algo similar entre los jóvenes en el ingreso a la Iglesia? A mí me ha sorprendido el último tiempo algunos jóvenes amigos agnósticos y hay que chequear los que estamos en comunicación, lo que pasa con algunos streamers jóvenes que tienen muchos seguidores, como lo referencian como un líder de la humanidad. Hay que buscar allí, lo vamos a ver aparecer seguramente en este tiempo, lo llaman el uno, ¿no? El número uno, como diciendo, y no por su referencia religiosa, sino por su liderazgo global, ¿no? Sobre todo jóvenes pensantes que esperan un mundo nuevo, distinto, que entienden la locura del poder en este tiempo como una forma de destrucción, jóvenes muy vinculados al cuidado de la casa común y no necesariamente del mundo verde,
sino desde la conciencia clara de que donde uno come no puede hacer sus necesidades, ¿no? Que la tierra que nos parió, de donde nacemos y donde volvemos, merece toda nuestra atención, más esta apertura suya hacia los diferentes, hacia los que a veces en la misma iglesia no le hemos dado lugar, este modo suyo de entender que por encima de todo código de ética mínima está la misericordia, que es lo que gobierna el estilo de Jesús, lo que lleva adelante Jesús, que comía con publicanos, con pecadores, con prostitutas, con leprosos, con lisiados que eran mal vistos en su tiempo. Seguramente eso, que es muy evangélico, atrae más de un joven mucho más allá de los horizontes de la iglesia, ¿no? Y no necesariamente vinculados al hecho cultual, digamos, ¿no? Padre, y en línea con eso, ¿no? El hagan lío, la famosa frase icónica que quedó entre los jóvenes, pero en especial dirigida a los pastores de las iglesias, ¿hizo despertar a esos pastores o la iglesia siguió en una especie de silencio? Para mí esa expresión que es ahí en Río de Janeiro, ¿no? El primer viaje apostólico que él hace en el 2014 o el 2013, apenas fue elegido, esa expresión va a los jóvenes, ¿no? No va a los líderes religiosos, va a los jóvenes, entendiendo que lo mejor que tiene un joven para aportar a la sociedad es una auténtica rebeldía, que rompe con lo establecido, que no se deja gobernar por los estupefacientes, que no se adormece su conciencia detrás de la droga y el alcohol o en ideologías que cierran su mente, sino que se animan a desafiar lo que ya supuestamente está en orden y todos sabemos que no está en orden, sobre todo nosotros del mundo adulto. Así que me parece que lo que él intentó hacer ahí, saquen a la luz la rebeldía, que si no está en la juventud, hay que dudar de que haya jóvenes que sean verdaderamente jóvenes, ¿no? Me parece que ahí es donde va su discurso, ¿no? A una auténtica rebeldía que desafía lo ya establecido como normal. Haber normalizado un mundo donde un gran porcentaje de los bienes que son para el recurso de todos están en unas pocas manos, y una gran cantidad de personas sufren hambre, 200 millones están deambulando por el mundo sin entender a dónde van, ni ser asilados, ni bienvenidos, o estar viviendo, como pasaban recién ustedes, que escuchaba una guerra mundial por partes, como la define él, evidentemente un mundo que no funciona, digamos. Bueno, las nuevas generaciones tienen que tener la capacidad de rebelarse para empezar a construir un mundo distinto al que nosotros le dejamos. Va a haber una misa a las 19 en la catedral. Sí, ahí los invitamos a todos, vamos a recibirlos a todos, para presidir el Cardenal Ángel, que va a estar ahí presidiendo la Eucaristía junto a los obispos auxiliares, vamos a estar seguramente los sacerdotes, vamos a transmitirla también nosotros, otros medios también se van a sumar, los invitamos también a que el canal se sume. También va a haber lugar en la explanada, al frente, con pantallas, le agradecemos mucho en el sentido de la municipalidad, el gobierno de la provincia, que se hacen presentes. Y bueno, vamos a así celebrar esta misa exequial en memoria de nuestro querido Francisco. Padre Soteras, muchas gracias. Néstor. Gracias.